Dios bendiga al pueblo de Dios. Dios le bendiga a todos. Buen día Puerto Rico, buen día República Dominicana, toda Hispanoamérica y Estados Unidos. Y buen día a todos aquellos países del continente oriental que también estamos llegando. Y doy gloria a Dios por esta victoria. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien les saluda. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Estoy más que contento y agradecido, como siempre, ¿verdad?, de que nuestro Padre Celestial me permita compartir con todos ustedes la palabra de Dios por medio del estudio de ella. Como siempre, todos son bienvenidos a Biblia Estudio TV, no importa a la denominación a la que pertenezca y tampoco al pensamiento teológico al que usted sigue. Nuestra denominación es el Reino de Dios y nuestro pensamiento teológico es el de Jesús, los apóstoles y los profetas. Por tanto, todos son bienvenidos. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Ya hemos analizado Mateo 24 del 1 al 20. Hemos aprendido que todas las señales profetizadas por Jesús han sido experimentadas por todas las congregaciones de todos los tiempos. Amén. Todas las guerras, terremotos, enfermedades, disensiones, hambrunas, persecuciones, tribulaciones, muertes también, guerra entre los reinos. También ya hemos experimentado las falsas enseñanzas desde el inicio. Desde el inicio están las falsas enseñanzas, la falsa profecía, los falsos maestros, los falsos profetas. También aprendimos que todas estas cosas son el resultado de la desobediencia humana, las cuales traen consecuencias de castigo. Esas son las maldiciones por la desobediencia del ser humano. No solamente del impío, sino también las maldiciones que recaen sobre el pueblo de Dios por causa de nuestra desobediencia también. El hecho de que Dios o el hecho de que el pueblo de Dios sea escogido no significa que por ser escogido no sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia, amados. Fuimos escogidos para vivir en santidad y sin mancha delante de nuestro Padre Celestial. Pero si usted no persevera en esta verdad por medio de la fe de Jesús en usted, entonces usted asume las consecuencias. En todos los estudios tengo que recordarles que estamos en medio de una guerra, una batalla espiritual. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es decir, que nuestro enemigo no es el hombre per se. Ya eso lo tenemos claro. Nuestro primer y peor enemigo somos nosotros mismos. Es esa manera de percibirnos, esa autoestima baja, ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Es esa idea, esa imagen que hemos creado de Dios en nosotros. Es ese diálogo interno que nos destruye, es ese miedo que hemos creado en nosotros y por medio de los demás. Seguida, ¿verdad?, por la influencia de los demás, influencia de miedo, de incertidumbre, inseguridad, pobreza, esclavitud, esa falta de amor los unos con los otros, es esa falta de justicia, esa falta o esa enemistad con los demás, ese odio, esa guerra, esa acepción de persona, ese racismo, ese desprecio que el sistema ha creado en nosotros por los demás, es esa división de clases, es esta inmoralidad sexual que nos domina, en fin, este alejamiento o esta falta de reconocer a nuestro Creador es la causa de todas las circunstancias que nos rodean. Hablamos de una lucha interna, no externa, la lucha de la conciencia, del alma, del corazón. Nuestras emociones nos atacan, muchas veces nos dominan, y todo por causa del ser humano no reconocer a Dios en sus corazones. Si el ser humano entendiera que está
a ley de una decisión para que su vida cambie y encuentren la paz, hubiese sido las cosas diferentes. Ya estamos experimentando la apostasía profetizada por Pablo en 2 de Tesalonicenses. Eso es un hecho. Ya usted lo puede ver en todas las iglesias. Todas las guerras, pestes, hambrunas, terremotos, disturbios, disensiones, persecuciones, como ya dije anteriormente, contra los que profesan la fe cristiana, ya es una realidad delante de nuestros ojos. Mire las noticias, mire por allá en el área oriental. Ya estamos experimentando poco a poco la rebeldía de Esaú en contra de su hermano Jacob. Hablamos de esta guerra por adquirir la primogenitura, dentro del contexto espiritual, la hegemonía religiosa. Eso es lo que estamos batallando. Ya estamos viendo cómo Gog está preparando su ejército para la invasión contra Jerusalén. Y no me estoy refiriendo a la Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, la actual, la cual es un estado fallido, sino me refiero a la Jerusalén celestial, a nosotros, la iglesia. Y le voy a adelantar algo. Tengamos mucho cuidado con esa guerra que sostiene el Estado de Israel contra los pueblos a su alrededor. Los sionistas son los que están detrás de esta guerra de Israel. No solo detrás de Israel, sino detrás de todas las guerras que estamos viendo. Esa bestia que era y no es también la octava y sale de entre los 7 y va a perdición. Y el que tenga sabiduría, que interprete lo que estoy diciendo. Ya el ejército de Babilonia poco a poco, poquito a poquito se ha ido infiltrando en el cuerpo de la iglesia de una manera bien silenciosa, sigilosa como serpiente, y cuando vengamos a abrir los ojos estaremos rodeados por ese ejército que revela Lucas. Y el Señor nos dice: pueblo mío, sal de Babilonia. Esa bestia que Juan revela que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la cual desde el principio ha sido, ya está lista para subir del abismo y cumplir la profecía. El objetivo de este estudio, al igual que todo, es que usted, como estudiante o como maestro, entienda cuál es su posición y su identidad en Cristo. Jesús dijo que la vida eterna es conocer al único y verdadero Padre y a Jesús, al que el Padre ha enviado. Sin ese conocimiento, dice Jesús que no tiene vida eterna. Por tanto, si usted tiene ese conocimiento, podrá entender su posición y su identidad en Cristo. Ese es nuestro objetivo, lograr en usted el objetivo del Padre, cuál es hacerlo a la imagen de su Hijo. Comparta, le invito a compartir este estudio con todos sus contactos en las redes sociales, con todo. Mire este video completo, en su totalidad, no lo deje a la mitad, para que pueda crecer en el conocimiento que el Padre tiene para usted en este estudio bíblico. Si hay algo que no entiende, repite este video cuantas veces sea necesario hasta que usted lo entienda. Ahora entramos en lleno a nuestro estudio de hoy, el misterio de la gran tribulación, parte 1, Mateo 24, 21 y Mateo 10, del 16 al 23. Adelante con el estudio de hoy. Ahora sí vamos a ubicarnos y continuar con el estudio profético de Mateo 24. El tema de hoy es el misterio de la gran tribulación, ese misterio que rodea la gran tribulación. Y en el estudio de hoy descubriremos ese misterio que envuelve este grandioso evento tan despreciado por las congregaciones, tan mal interpretado y tan mal percibido. Nuestros teólogos y eruditos han interpretado este evento fuera del contexto en el que el mismo Jesús lo ubica, para que lo vayamos entendiendo. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los líderes, pastores y maestros, y al pueblo de Dios en general. Mi llamado es a que, por favor,
tenemos que volver a revisar las interpretaciones que esos grandes teólogos y eruditos nos han vendido. Todo pastor, líder y maestro es responsable de revisar, escudriñar y discernir toda enseñanza que trae a su congregación. Yo entiendo que usted sabe eso. Ningún líder, ningún pastor, ningún maestro está obligado a aceptar o a recibir como buena y válida las interpretaciones que estos teólogos y eruditos venden. El teólogo y el erudito vende su interpretación. Usted decide si la compra o la rechaza. Pero es su decisión. Usted es responsable. En el estudio de hoy pondremos al descubierto este misterio que rodea a la gran tribulación en medio de la iglesia de Jesucristo. Les ruego a cada uno de ustedes que por favor busque su Biblia y ábrala en Mateo 24, 24 y Mateo 16 al 23. Siga el estudio con la Biblia abierta y no deje el estudio por la mitad. Perdón, mírelo completo para que usted pueda entender lo que Dios quiere revelarle durante este día en el estudio. Dice el Señor que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mientras yo tenga aliento en mi nariz, enseñaré la verdad de Dios. Terminamos el estudio anterior con el video 9, ¿verdad? Con el verso 20. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Recordemos que el estudio de Mateo 24 lo estamos consolidando con Lucas y Marcos. Es importante, recoger lo que Lucas y Marcos nos revelan. Todo eso es complementario para Mateo 24. De los 3 evangelios, Mateo es el único que incluye el día de reposo en el verso 20. Y la razón es que, pues, como sabemos, el mensaje está enfocado o dirigido al pueblo judío. Dice Jesús que tendremos que orar. Y cuando estemos enfrentando todo esto, claro está, no se refiere a una simple oración, esas oraciones sencillas que nosotros hacemos, sino más bien una oración profunda con un fin en particular. Orar buscando dirección en cuanto a cómo debemos de proceder dentro de todo esto que estamos y que estaremos experimentando. Jesús habla de nuestra huida y nos dice, referente a nuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo. Y surgió una pregunta, si ese invierno y día de reposo era literal o simbólico. Bueno, y concluimos que eran literales y simbólicos, los dos. Recordemos que la destrucción de Jerusalén y el templo por manos de los romanos fue literal. Amén. Eso estamos claros. Esta huida la podemos interpretar como literal. El invierno pues sería difícil de salir corriendo y en día de reposo pues también sería difícil salir corriendo, ¿verdad? Por cuanto había muchas cosas prohibidas. Y en el sentido espiritual, esa huida en invierno pues simboliza que el creyente no esté frío o que no esté muerto espiritualmente y que no sea día de reposo, significa pues hacer un acto o detenernos. Bueno, lo que pudiera revelarnos es que esa huida en esa huida no podemos volver atrás, no podemos dejarnos vencer, sino más bien perseverar en la obediencia a los mandamientos y a la fe de Jesús. En la espiritual entramos pues la iglesia, no ellos. En resumen, lo que Jesús nos trata es de advertirnos en cuanto a todas estas cosas que tendremos que enfrentar y prepararnos para enfrentarlas. Amén. Así que, bueno, ya hemos aprendido todo lo que el Señor Jesucristo nos ha profetizado o nos ha venido profetizando a nosotros, la iglesia, acerca de nuestro futuro, visto desde su punto de partida en el Antiguo Testamento. Esto es importante porque Jesús nos profetiza desde el Antiguo Testamento. Su ministerio, su vida, su muerte y su sepultura pertenecen al Antiguo Pacto. Con su muerte concluye ese viejo pacto y con su resurrección confirma su nuevo pacto con la Jerusalén celestial
y con el Israel espiritual, no literal. En estos 20 versos se resume toda la historia profética de la iglesia antes de los últimos 42 meses, los cuales cumplen la semana 70 de Daniel, con la cual se terminará la prevaricación, se le pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad de toda la humanidad y se establecerá la justicia perdurable y se sellará la visión y se ungirá entonces al santo de los santos. Eso es lo que nos revela Daniel. Estos últimos 42 meses de existencia serán de mucha tensión, ansiedad y angustia para muchos y alegría y gozo para otros. ¿Cuál de esos grupos usted se encuentra? Bueno, ahora bien, vamos a entrar en los 42 meses finales, cuando culmina la plenitud de los gentiles. Amén, sí que busquen eso. Prepárate, iglesia, porque nuestra redención está bien cerca, más cerca que ayer. Si usted es de los que se le ha enseñado que la iglesia no pasa por la gran tribulación, le invito a quedarse hasta el final para que descubra la verdad que la escritura revela, no lo que los teólogos y eruditos venden. Comparta este estudio con todos sus hermanos en su congregación y con todo el mundo también. Síganos YouTube, Facebook, Rumble y X. Y vamos rapidito porque el video de hoy no es tan largo, así que abra su Biblia en Mateo 24, 21. Solamente este verso de Mateo 24 trabajaremos hoy. Dice el verso 21 como sigue: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Perdón. Lo primero que debemos de hacer es atar este texto a los anteriores. Amén. Eso es lo primero. Luego de Jesús profetizar sobre todo lo que tendremos que experimentar, nos entregarán a tribulación. Seremos aborrecidos por la gente. La maldad de muchos hará que el amor de muchos creyentes se enfríe. Descuiden también su primer amor. Advertirnos que cuando veamos la abominación desoladora frente a nosotros, cuando nos veamos rodeados por los ejércitos, lo que significa es que nuestra hora ha llegado. Pero esta hora no es de muerte, sino el tiempo profetizado tanto por los profetas o por el mismo Jesús. Y este tiempo es de una persecución intensa contra todos aquellos que invoquen el nombre de Jesús. O dicho en español, a todos aquellos que vivamos en santidad, justicia y perfección. Seremos perseguidos como plagas, mi hermano, como plagas. La razón, pues, no permitiremos que nuestra conciencia sea profanada. Y cuando digo profanada, me refiero a que no permitiremos que ese inicuo hijo de perdición nos imponga en contra de nuestra voluntad todas sus rebeldías, depravaciones sexuales y toda la maldad con la que va a querer esclavizar a toda la humanidad con su religión mundana. Entonces, y es aquí donde yo quiero que nuestros teólogos presten atención. Dice el mismo Jesús que todo esto es debido a que habrá entonces gran tribulación. Si nos mantenemos dentro del contexto de lo que Jesús viene profetizando, ¿a quiénes Jesús les dice esto? ¿Acaso no ha venido hablándole a sus discípulos? ¿O es que desligamos a los discípulos de la iglesia? Se lo dice a su iglesia, a sus discípulos. Esta gran tribulación no es la tribulación regular que experimentamos, como ya vimos en textos anteriores. Todos tenemos tribulaciones. El hecho de que llamarla gran o gran lo que implica es una mega tribulación, la cual dice el texto que no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. ¿Amén? En otras palabras, que lo que Jesús nos revela es el periodo de los 42 meses otorgado a la bestia sobre toda la humanidad. Más claro de ahí, hermano, no canta el gallo. La pregunta es,
¿Qué método de interpretación usan nuestros teólogos y eruditos? Porque definitivamente no están usando el método que Jesús dijo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Ese debe de ser el primer método. Y el segundo método es permitirle a la misma Escritura que se revele. La Biblia es su propio intérprete. Ya eso debe de estar en nuestras mentes. ¿Cómo lo hace? Buscando los textos precedentes en el Antiguo Testamento, los cuales tienen su cumplimiento en nuestros tiempos. Eso es lo que se llama analogía del texto. Ahora bien, este verso, al igual que todos los siguientes, debemos de interpretarlo en conjunto con Apocalipsis 11, los dos testigos, Apocalipsis 13, las dos bestias. Fíjense que hay dos testigos y dos bestias. Y esto no es coincidencia, esto es propósito. Adicional a lo que Jesús nos va a revelar más adelante en cuanto a esta gran tribulación, quiero añadir un pasaje anterior que nos arroja luz en cuanto a estas persecuciones. Hablamos de Mateo 10, 16 al 23. En este pasaje Jesús nos habla de las persecuciones venideras. Y para beneficio de ustedes, los voy a leer y a explicarlo uno por uno para que entendamos todo lo que Jesús profetiza en este capítulo 10. Bien importante. Que dicho sea de paso, este capítulo 10 se complementa con el capítulo 24. Vamos a comenzar leyendo verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí Jesús nos enseña la actitud correcta que debemos de adoptar en la comisión de predicar y enseñar el evangelio del reino. Que seamos prudentes, es decir, entendidos, sabios, capacitados para tomar decisiones y sobre todo tener dominio propio. Ese dominio propio es el reino en nosotros. Si yo no sé cómo reinar en mi reino interior, no podré cumplir con la misión encomendada por Jesús. Mi reino está compuesto de amor, poder y dominio propio. Si su reino tiene otros elementos, usted como que no reina. Ser prudente como serpiente significa astucia, inteligencia. Significa que nuestros pensamientos armonicen con nuestras acciones. Eso es reinar en nuestro reino interno, cuando tenemos una armonía entre los pensamientos y las acciones. Ser sencillo como paloma significa que no nos mezclemos, que no nos dejemos contaminar con la comida ni con el vino de Babilonia. Verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Jesús nos advierte que debemos de cuidarnos de estos hombres, ¿verdad? Es decir, de nuestros enemigos. Esos enemigos que no quieren escuchar ni saber nada de Dios. Hablamos de esas conciencias profanadas, divididas, conciencias cristalizadas, cauterizadas, que no penetra nada de Dios, tanto del hombre impío como también de esos creyentes que apostataron por causa de dejarse violar la conciencia por un plato de lentejas. Porque esos son los primeros que nos entregarán a la policía, al ejército y a cualquier agencia de orden que tengamos cerca. Y ese arresto no es para llevarnos a la cárcel y darnos la comida 3 veces al día, mi hermano, no. Eso no es así. No nos confundamos. Verso 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Perdón. Advierte Jesús que esos enemigos tendrán la autoridad de la bestia para acusarnos delante de los jueces, delante de los fiscales, y todo esto será por causa de Jesús. Pero Jesús nos dice que esas acusaciones, las cuales son falsas,
tendrán un propósito. Y el propósito es que le testifiquemos a ellos de Jesús. Recordemos que todo esto va a servir de testimonio el día del juicio contra todos estos fiscales, jueces, gobernadores y todo ese tipo. Versos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y este es uno de los textos que más me gusta. Jesús me dice, mira, tranquilo, no te inquietes ni te preocupes por hablar. Cállate calladito, porque el mismo Jesús se manifestará en mí y en usted también y hablará por nosotros. Jesús dice, no tengan miedo. ¿Por qué tenemos miedo, hermano? Lo que Jesús revela en este texto debe de ser una noticia alentadora para nosotros. En ese momento difícil que yo tenga que experimentar en ese tiempo de la gran tribulación, las promesas de Dios están vigentes para mí y estarán vigentes para usted también. No va a haber algo imposible para mí, porque es el Padre en mí que hace las obras. Yo solamente soy el instrumento. Verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Los versos anteriores eran mis favoritos, pero este verso duele en mi corazón. Porque ahora Jesús nos advierte sobre lo que podríamos estar experimentando. Esto que Jesús profetiza ya es una realidad en la sociedad. De hecho, siempre ha sido una realidad en todos los tiempos y en todas las sociedades del mundo. Pero Jesús nos advierte diciéndonos que en los últimos tiempos todo esto que Él ha venido profetizando se incrementará exponencialmente. Hoy día es liviano ver a un hermano matar a otro hermano, o a su hermano, o a su hermana. Es liviano ver a un padre matar a su hijo, a su hija, o viceversa. Ya el amor ha sido destruido, la compasión ha sido destruida, la misericordia, la insensibilidad en el hombre se ha cauterizado. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta este punto. Las respuestas son sencillas. Y la primera respuesta es la falta del reconocimiento de Dios en el corazón del hombre. Esa es la primera. No es la ausencia, porque Dios está en el corazón del hombre. Porque si Dios no hubiese estado, el hombre no existiría. El Padre es la conciencia de ser en el hombre. El hombre, indistintamente si es o no creyente, es una unidad de Dios. Yo sé que muchos me critican por esta verdad que digo, pero pronto sabremos si es verdad o es mentira. El llamado de nosotros es revelar a Cristo en el corazón del hombre. Sin embargo, la iglesia no ha entendido la comisión. Cuando la iglesia entienda esta verdad y empiece a predicar el reino de Dios en el hombre, las almas entenderán, se arrepentirán y reconocerán a Cristo en el corazón de ellos. Yo de mi parte estoy cumpliendo esa encomienda. La pregunta es, ¿y usted lo hace? Ahora bien, estas muertes, aunque ya la estamos viendo cumplirse literalmente, pero pudiésemos interpretarla como muertes espirituales o apostasía. Ambas tienen sus méritos. Amén. Vamos ahora al verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El mundo impío nos aborrecerá por causa de nuestro estilo de vida.
un estilo de vida inusual para ellos, un estilo de vida que desafía la naturaleza pecaminosa en ellos, y por tal estilo de vida seremos aborrecidos por todo el mundo. Pues sí que prepárese, mi hermano. Pero el Señor nos exhorta a perseverar, a no rendirnos, a no dejarnos influenciar, porque ese es el objetivo del mundo. El mundo quiere influenciarnos para que rechacemos nuestro estilo de vida santa, justa y perfecta y adoptemos su estilo de vida inmoral. Eso es lo que significa sentarse en el trono de Dios como Dios, pero no es Dios, es Satanás. Es por esto por lo que siempre tengo que decir lo siguiente: amados, salgamos de Babilonia. Pero la iglesia no quiere entender esto, este llamado de Dios. Y quiero aprovechar la oportunidad para explicar lo que significa salir de Babilonia. El mundo en la actualidad está simbolizado en Babilonia. Todos vivimos en el sistema babilónico. Salir de Babilonia implica, y sé que me van a criticar duramente, pero es mi responsabilidad enseñar la verdad de Dios. Implica lo siguiente: no sentarnos a comer la comida ni a beber el vino de Babilonia. Explico. No dejarnos influenciar por lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que sentimos, ni lo que percibimos fuera de nosotros. Y esto tengo que decirlo, le guste a usted o no. No dejarnos influenciar por las películas de Hollywood, ni por la TV, ni por el cine, ni por los deportes, ni por los juegos. Hollywood nos enseña a fornicar, adulterar, robar, matar, violar, mentir, seducir, a beber bebidas alcohólicas, a fumar, a usar drogas. Nos enseña homosexualismo, lesbianismo, a engañar, idolatría, hechicería, vanidad. Hollywood, la televisión y los comercios nos quieren enseñar a vestir, a calzar, a ser más bonitos, a sentirnos feos, despreciables. Nos dicen lo que debemos de comer, lo que debemos de beber, lo que debemos de vestir, y esto es por medio de la manipulación. A la casa que ellos quieren, el carro que ellos quieren que nosotros tengamos, y si continúo no acabo. Las playas, el nudismo, la lascivia, la pornografía, secuestros y todo tipo de depravación sexual. Eso es en el sistema en el que vivimos. Y usted me dirá, pero todo esto es parte de la vida. Nos divertimos, porque es necesario divertirse, no está un problema. Y eso es lo único que tenemos, dice usted. ¿Qué más puedo yo hacer? Bueno, esa pregunta debe de hacérsela a Jesús, a Pablo y a los discípulos, no a mí. Usted es responsable. Pero tengo que decirle que hasta que no saquemos a Babilonia de nuestro sistema de pensamientos, lo saquemos de nuestro reino interior, tengo que decirles que los juicios contra Babilonia los alcanzarán. Y Jesús dice: el que persevere en obediencia a mi ley por medio de mi fe es el que alcanzará la salvación. Verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y con este verso damos por terminada la primera parte de nuestro estudio de Mateo 24-21 y de Mateo 10-16 al 23. Fijémonos ahora lo que nos advierte Jesús. Y esto lo hice dentro del contexto de la persecución o la gran tribulación en el mundo. Jesús nos exhorta a que nos quedemos quietos, en el lugar donde vivimos. Y nos exhorta a movernos, a huir, a escondernos para que no nos atrapen. Pero dentro de esa huida debemos de hacer lo que hicieron los apóstoles en la persecución causada por la muerte de Esteban en Jerusalén.
Mientras huían, predicaban el reino de Dios a todo el mundo. Ese también debe de ser nuestro enfoque. Predicar el mensaje de la redención y el establecimiento del reino. Revelar a Cristo en el corazón de los hombres. Ahora bien, todas estas ciudades de Israel no se refiere a la Israel literal, ni tampoco al estado fallido de Israel actual. Si usted a estas alturas piensa que es esto a lo que el texto se refiere, necesita conocer a Cristo en usted o reconocer a Cristo en usted. Es una interpretación errada. Ya esto lo he explicado 80 veces. Cuando la Biblia habla de Israel, dentro del contexto histórico de la Biblia, Israel significa congregación de naciones gentiles. En otras palabras, Israel es tipo o figura del mundo gentil. Lo que Jesús dice es que no podremos recorrer toda la tierra, todo el mundo, antes de que Él regrese. Tienes razón, claro. El hecho de que otro texto diga que es necesario predicar este evangelio del reino a todo el mundo, debemos de ser inteligentes y pensar que ese todo el mundo es por medio de los sistemas de comunicación que tenemos en la actualidad. Y aunque usted no lo crea, con todos los medios que tenemos de comunicación, todavía hay gente en el mundo que no han oído de Cristo. Suena increíble, pero es cierto. Ya hemos visto lo que Jesús nos revela acerca de la gran tribulación. Habrá gran tribulación en toda la tierra. Punto. Es una verdad. Y ya complementamos este verso 21 con Mateo 10. Ahora bien, aquí no termina esto, porque en el próximo video vamos a ver qué nos revela o qué nos dice Lucas y Marcos acerca de esta gran tribulación. ¿Qué nos dice Pablo, los apóstoles acerca de esta gran tribulación también? ¿Qué nos dicen los profetas? ¿Qué nos dice Apocalipsis? ¿Qué nos dice Daniel? ¿Qué nos dice Abraham? ¿Y qué nos revela toda la Escritura acerca de esto mismo? Porque esta gran tribulación no la podemos interpretar solamente desde el punto de vista de Jesús. Jesús establece principios. La Escritura, los apóstoles la desarrollan. La pregunta antes de terminar es: ¿la iglesia pasa por la gran tribulación? Bueno, el texto por sí solo revela esta verdad. Pero tranquilos, que todavía el estudio no ha terminado. Por tanto, no se pierda la continuación de nuestro estudio, el misterio de la gran tribulación. Sería parte 2 de la que viene. Si usted escucha un estudio bíblico, el cual no se le da explicación de cada texto, y no se busque un precedente textual que confirme la propia revelación de la Biblia, debe tener mucho cuidado con este estudio bíblico. Siempre tengo que exhortarles que no reciban por bueno y válido todo lo que escuchan, inclusive este estudio, el mismo mío. Usted es responsable de corroborar todo lo que digo. Analice los textos, medite en ellos, busque la dirección del Espíritu en usted. Él es el que lo va a guiar a toda verdad. Use la analogía del texto, las herramientas hermenéuticas, y no se deje engañar con falsas enseñanzas, amados. Estoy viendo muchas falsas enseñanzas en los altares. También percibo una falta de disposición en el pueblo para estudiar la palabra de Dios. No quieren. El pueblo no quiere invertir tiempo escudriñando la Escritura. Estamos muy acostumbrados al mantengo, es decir, a que todo me lo den o que todo me lo hagan. Y tengo que recordarles que la salvación es individual. El juicio es individual. Las intenciones de los pensamientos serán juzgadas. Amados hermanos, salgamos de Babilonia.
No nos dejemos dominar por los deseos de la carne. Vivamos conforme al Espíritu en nosotros. Tomemos control y dominio de nuestro reino interno. El Señor está cerca. El juicio para los desobedientes viene con fuego. Analice bien los materiales que usa para construir su vida, porque el fuego lo declarará en aquel día. Y si usted es hallado falto, sus obras se quemarán y perderá el reino. Bueno, gracias a todos por su patrocinio, gracias por invertir no me acuerdo, qué sé yo, 45 minutos o algo por ahí, en el estudio de la palabra. Si usted terminó el video y usted todavía está aquí, lo felicito. Comparte este video con todo el mundo. Gracias por permitirme llegar a su hogar, a su corazón, por medio del estudio de esta palabra. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo y será hasta la próxima vez o el próximo video, si así el Señor lo permite. Arrivederci.